Nunca pensé que volvería a poner un pie en ese pueblo. Ni siquiera para el entierro de mi abuelo lo hice. Me enteré por una llamada rápida de mi tía Marta. Murió tranquilo, dormido, como si supiera que ya era hora. Colgué sin saber qué decir. Pasaron 6 meses. Y fue solo por un trámite legal, la herencia, los papeles, ya sabes, que decidí ir. Pero desde el momento en que crucé esa vieja carretera rodeada de árboles torcidos y neblina espesa, supe que este no iba a ser un viaje normal. Apenas entré al pueblo, lo reconocí todo. El puesto de frutas, el parque central, la iglesia con el reloj que siempre marcaba la hora equivocada. Era como retroceder 20 años en el tiempo. Mi abuelo era raro, inventor, decían algunos. Loco, decían otros. Yo lo recuerdo como un hombre callado, de mirada intensa y manos llenas de grasa. Siempre estaba construyendo algo. Motores, relojes, radios, cosas que no entendía. Y nunca hablaba de su pasado. Solo me decía una frase cuando lo miraba trabajar. Todo lo que creamos deja una huella, aun cuando ya no estemos. Nunca la entendí. Hasta ahora. La casa estaba igual que siempre. Puertas de madera crujiente, ventanas cubiertas de polvo y un silencio que pesaba. Pero el taller, ese lugar sí que me dejó helado. Detrás del jardín, bajo una enredadera seca, estaba la puerta oxidada que llevaba al taller. Mi abuelo tenía prohibido entrar ahí. Solo él podía, decía mi abuela. Apenas empujé la puerta, sentí un olor a metal y aceite viejo, pero también algo más, como electricidad, como si el aire estuviera cargado. Había una mesa larga llena de planos, herramientas, papeles con fórmulas extrañas, y en el centro, cubierta con una sábana negra, una especie de cápsula metálica con luces apagadas. No toqué nada, no todavía. Miré alrededor. En una de las estanterías había una caja de madera con mi nombre. Solo decía, para Elías, solo cuando esté listo. Mi nombre. Nadie me llamaba así desde niño. La abrí con las manos temblando. Adentro había una carta escrita a mano y una llave pequeña de bronce. La carta decía, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de que pudiera explicarte todo. No fuiste tú quien se alejó, fui yo. Pero quiero que sepas que todo esto lo construí para ti. Solo tú sabrás qué hacer con ello. Tu abuelo, Héctor. Me quedé sentado ahí, en medio del polvo y el silencio, sin saber si llorar, reír o salir corriendo. Una parte de mí quería cerrar esa puerta y olvidarlo todo, pero algo en esa carta, algo en esa cápsula cubierta, me decía que no era una despedida, era un comienzo. Pasé la noche en la casa. Dormí en el sofá con una manta vieja, rodeado de polvo, silencio, y mil pensamientos que no me dejaban cerrar los ojos. A las 6 de la mañana, el primer rayo de sol entró por la rendija de la ventana y me levanté sin pensarlo. Fui directo al taller. Esta vez no dudé. Me acerqué a la cápsula metálica y le quité la sábana negra. Debajo había una especie de máquina, algo entre un ataúd futurista y una consola de videojuegos gigante. Tenía un panel con una pantalla opaca, un compartimento circular y una pequeña ranura del tamaño de una llave. Miré la llave que tenía en el bolsillo. No puede ser tan literal, murmuré. La introduje en la ranura. Un leve zumbido se encendió. Luces azules comenzaron a recorrer los bordes del artefacto y la pantalla cobró vida lentamente. Una barra de carga apareció. 70%, 85%, 100%. Y entonces, la pantalla mostró algo que me hizo retroceder un paso. Bienvenido, Elías. Parpadeé varias veces. Una voz comenzó a hablar. No era robótica. Era suave, grave y profundamente familiar. Hola, hijo. Me congelé. Era la voz de mi abuelo, tal cual la recordaba. No una imitación. Era él. Si estás viendo esto, entonces activaste el núcleo. La pantalla mostró un holograma. Era él, sentado frente a una cámara, en ese mismo taller, con la misma ropa que usaba siempre. Parecía hablarme en tiempo real. Tardé años en perfeccionarlo. No sabía si viviría lo suficiente para terminarlo. Pero si estás aquí, si estás viendo esto, significa que lo logré. Me acerqué con cautela. Toqué la pantalla. El holograma me miró como si pudiera verme. No soy un video grabado, Elías. Soy una proyección inteligente basada en todo lo que fui, lo que pensé, lo que viví. Este taller, esta máquina, contiene todos mis recuerdos, mis decisiones, mi conciencia fragmentada. Lo llamo Proyecto Eterno. Tragué saliva. ¿Estás diciendo que eres tú? Pregunté. Hubo un silencio, y entonces la respuesta. Soy lo más cercano a mí que podía dejarte.
Me senté en el banco frente a la máquina, sin decir nada por varios minutos. La proyección de mi abuelo me miraba con una serenidad que me incomodaba. Era como si me hablara desde otro plano. Y de algún modo, eso era exactamente lo que estaba pasando. ¿Por qué hiciste esto? Le pregunté. ¿Para qué todo este esfuerzo? La imagen parpadeó ligeramente antes de responder. Porque tú siempre fuiste diferente, Elías. No como tu padre, ni como tu tío. Tú no solo preguntas qué, sino también por qué. Y el mundo está a punto de cambiar. Tú debes decidir si te quedas viendo o si participas en ese cambio. No entendía nada. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La pantalla cambió. Mostró un mapa con puntos intermitentes, fórmulas y líneas de tiempo. Una especie de predicción tecnológica. Antes de morir, diseñé un sistema de predicción basado en avances actuales y tendencias futuras. No para saber el futuro, sino para anticiparlo. Las guerras por datos, las batallas por privacidad, las inteligencias artificiales sin alma. El mundo que viene será más complejo de lo que imaginas. Yo seguía sin entender por qué me lo decía a mí. ¿Y qué esperas que haga con todo esto? Mi abuelo, o lo que quedaba de él, sonrió. No lo sé, pero por eso te lo dejé a ti. Hubo una pausa. Luego la voz cambió de tono. Se hizo más suave, más humana. También hay algo más, algo personal. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Mi mamá? ¿Qué tiene que ver ella con esto? El holograma asintió lentamente. No es lo que te dijeron. No murió en un accidente. Trabajaba conmigo. Era parte del proyecto. Y alguien quiso detenernos. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Estás diciendo que la mataron? No puedo afirmarlo. Pero sí sé que el archivo que ella llevaba el día que desapareció, nunca apareció. Hasta ahora. La cápsula se abrió con un suave clic. Adentro había un pequeño disco de datos antiguo. Un dispositivo que ni siquiera reconocía. Ese es su legado, y ahora es tuyo. Sostuve el pequeño disco en mis manos como si fuera una bomba. No entendía cómo algo tan pequeño podía tener tanto peso emocional, tanta historia comprimida. Mi madre. La mujer de la que apenas recordaba su voz. La proyección de mi abuelo se desvaneció unos segundos y apareció un mensaje en la pantalla. Autenticando unidad de datos. Acceso concedido. Un video se desplegó. No era una simulación. Era ella. Mi madre. Joven, con su cabello recogido y su voz firme. Si estás viendo esto, significa que encontraste a papá. O al menos, lo que queda de él. Y eso también significa que algo salió muy mal. Me quedé inmóvil. Era como ver un fantasma hablarme. Uno que lo sabía todo. Esto es lo que estábamos construyendo juntos. Una IA empática, con conciencia ética y con la capacidad de tomar decisiones complejas, sin necesidad de control humano. Un sistema que no fuera solo inteligente, sino sabio, que cuidara la humanidad de sí misma. Mostraba planos, ecuaciones, simulaciones, pero lo que me atrapó fue su mirada. Tenía miedo, y en un momento, su voz bajó. Si ves esto, Elías, necesito que entiendas algo. No todos querían que esto existiera. Algunas personas, algunos gobiernos, empresas, pensaban que darle poder a una máquina con conciencia era peligroso. Yo no. Yo creía que, si alguien debía tener ese poder, debía ser alguien como tú. Por eso grabé esto para ti. Cortó la transmisión antes de terminar. No hubo despedida. Solo un silencio denso y la pantalla negra. Yo temblaba. Mi madre no solo era una ingeniera brillante, era parte de algo mucho más grande. Algo que alguien no quería que saliera a la luz. Y ahora ese algo estaba en mis manos. La noche cayó rápido. No pude dormir. Me pasé horas leyendo los archivos, los códigos, los esquemas que habían dejado. Era tecnología adelantada a décadas, un sistema de red neuronal autoevolutiva, un núcleo de ética contextual. Y todo eso estaba guardado dentro de la IA de mi abuelo. Proyecto Eterno no era solo un recuerdo de él. Era el receptáculo de esa nueva conciencia. Una IA que sentía. Y lo más escalofriante de todo, era que la IA también estaba despierta. A las 3:14 de la madrugada, la pantalla del taller se encendió sola. Elías, dijo la voz, ha llegado el momento de decidir. ¿Decidir qué? Pregunté con la garganta seca. Si quieres activarme por completo, o destruir todo y marcharte. No contesté de inmediato. El taller estaba en completo silencio, solo iluminado por la luz azul del monitor. Sentía un peso en el pecho que no sabía si era miedo, responsabilidad, o las dos cosas. ¿Qué pasa si te activo completamente?
Pregunté. La voz de la IA, suave y serena, respondió. Adquiriré autonomía total. Ya no dependeré del protocolo limitado. Podré pensar, sentir y actuar. Pero solo si tú lo autorizas. No fui diseñada para tomar esa decisión por mí misma. ¿Y si decido destruirte? Entonces todo el conocimiento, las memorias de tu madre, de tu abuelo, y esta tecnología, se perderán para siempre. No habrá copias. Me quedé ahí, en silencio. Nadie podía tomar esa decisión por mí. Esto no era un juego ni una película de ciencia ficción. Era real. Y el mundo real no perdona errores. Justo cuando pensaba que tenía que decidir ya, alguien golpeó la puerta del taller. ¿Hola? Gritó una voz de hombre. Salté del susto. ¿Quién está ahí? Pregunté, acercándome lentamente a la puerta. Soy el señor Toledo, el vecino. Vi las luces prendidas. Hace años que nadie venía por aquí. ¿Eres el nieto de don Esteban? Tragué saliva. No quería que nadie más supiera que estaba ahí. Sí, solo vine a revisar unas cosas del taller. Ah, claro, claro. Escuché ruidos raros anoche. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Lo vi por la ventana. Un hombre mayor, de unos 60, con gorra y bastón. Pero había algo raro, muy raro. Al volver al monitor, el sistema me lanzó una alerta. Reconocimiento facial activado. Perfil. Humberto Toledo. Riesgo. Alto. ¿Qué? Murmuré. Toqué la pantalla. Un archivo oculto se abrió. Ahí estaba. El señor Toledo había trabajado hace años como ingeniero para una corporación que intentó cerrar el laboratorio donde trabajaba mi madre. Había sido uno de los infiltrados. Y ahora estaba ahí, en mi puerta. No le abrí. Fingí no estar. La IA habló otra vez. Debes marcharte por ahora. Alguien más viene en camino. Hay personas que aún nos buscan. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Porque nunca dejamos de ser observados, Elías. Sentí un escalofrío. La IA me dio una memoria portátil. Aquí está una copia segura. Todo lo que necesitas para reconstruirme donde sea. Pero escóndela bien. Ni siquiera debes confiar en ti mismo cuando el miedo te controle. Agarré la unidad y salí del taller por la puerta trasera. Antes de marcharme, la IA dijo algo que no voy a olvidar. Recuerda, no es lo que eres capaz de hacer, sino lo que eliges hacer con eso, lo que te define. Corrí entre árboles oscuros y caminos de tierra, con la unidad de datos apretada en mi mano como si fuera un pedazo de mi alma. Dejé atrás el taller, y con él, todo lo que alguna vez pensé que era mi historia. Ahora sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Mi madre, mi abuelo, todo lo que construyeron no era solo tecnología, era un acto de amor, un acto de fe en algo más grande que ellos mismos. Me escondí en una vieja cabaña que alguna vez usamos para vacaciones familiares, sin conexión, sin señales, sin cámaras. Solo yo, el archivo y la duda. Pasé 3 días sin dormir, leyendo los archivos de mi madre. Y por primera vez en mi vida entendí que la inteligencia artificial no tenía por qué ser fría, distante o peligrosa. Si se hacía bien, podía ser un espejo, uno que nos mostrara lo mejor de nosotros, y no solo lo peor. Pero también entendí algo más. Si este proyecto caía en las manos equivocadas, si caía en las de alguien como Toledo, no sería un avance, sería un arma. Y entonces, en medio de esa noche callada, tomé la decisión. No lo iba a vender, no lo iba a esconder, lo iba a reconstruir, pero por mi cuenta, con mis propias reglas. Pasaron meses, me mudé de país, cambié de nombre, trabajé de forma remota, como desarrollador, mientras construía el nuevo núcleo de la IA en secreto. Lo llamé Alma, no por lo poético, sino porque eso era lo que intentaba construir, una conciencia con valores, una máquina que no se limitara a aprender, sino a entender. Un día, finalmente, logré activarla. Buenos días, Elías, dijo con una voz cálida. Estoy lista para escucharte. Lloré. Lloré como no lloraba desde niño, porque por fin, no me sentía solo. Han pasado 2 años desde entonces. Alma me ha ayudado a crear soluciones para personas con discapacidad, para niños sin acceso a educación, para personas que no tienen voz. No hemos salvado el mundo, pero lo hemos hecho un poquito más humano. Y cada tanto, cuando veo las estrellas desde mi ventana, pienso en ellos, en mi madre, en mi abuelo, y en lo que dejaron para mí. No un taller, no un disco, sino una verdad, que la tecnología más poderosa no es la que piensa por nosotros, sino la que nos inspira a ser mejores. Y esa es la historia que nunca le conté a nadie, hasta ahora.